tiene que ver con la escucha activa, como les decía. Bueno, oficialmente, buenas noches. Lo que les voy a pedir es esa escucha activa. Eso significa más que nada evitar adelantarme a lo que se está diciendo, sino hacer todas las preguntas que tengo que hacer, que necesito para entender sobre lo que estamos hablando, y tratar justamente de buscar esa conexión y ese enganche. Eso no quiere decir que no pueda aparecer información disonante, no puedo preguntar sobre ella, pero buscar siempre la conexión entre lo que se está planteando y la participación. Entonces, pregunten todo lo que necesitan, hagan las intervenciones que necesitan, paren cada vez que no entienden y vamos a buscar esa sintonía que no deja de ser un gran desafío también y sobre la cual ustedes tienen que trabajar porque muchos de ustedes se van a desempeñar como negociadores y la escucha activa y las preguntas suele ser el primer paso para aprender a negociar. Entonces, bueno, dijeron los españoles, vamos allá. A partir de ahora vamos a compartir esta página. En la clase de hoy vamos a empezar a hablar del reino de índices. El objetivo de la clase es identificar las fuerzas organizadas y los factores condicionantes justamente de la corona. O sea, vamos a trabajar el actor internacional. Es decir, nosotros partimos del A y el B, el concepto de actor internacional partimos del concepto de sistema internacional y qué es lo que conforma, cómo está compuesto el sistema internacional. Por esos tres componentes, ¿verdad? Que tienen que ver con la estructura, dentro de la estructura, y hemos hablado de un orden internacional, que ya lo vimos, que es el orden de Tordesillas, un orden cuestionado y que le lleva o le llevó particularmente a Castilla a tratar de legitimarse, ¿verdad? Buscar argumentos teológicos y jurídicos para legitimarse. Entre otras cosas porque la autonación papal del año anterior no estaba siendo de buen recibo. Como tampoco lo fue realmente Tordesillas por parte de los otros actores. Los propios actores es el otro componente y el último componente o el tercer componente son las relaciones. Es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿De una relación de conflicto o estamos hablando de una relación de cooperación? Entonces, ¿en qué nos vamos a centrar en la clase de hoy? Nos vamos a centrar en esos factores condicionantes, en esos factores de persistencia, dijera Laffer, en esas fuerzas profundas que le llama Renoven y que Durosel le va a agregar las fuerzas organizadas. O sea, por ejemplo, los gremios. Piensen que esta sociedad del siglo XVI es una sociedad de gremios. Simplemente para darles un ejemplo, el papel o la importancia que puede tener el gremio de los mineros en México o en Perú. Y también vamos a ver justamente todos estos elementos que vemos en esa placa que justamente condicionan. Vamos a hablar de cómo se conforma esa sociedad, qué pasa económicamente, de qué régimen jurídico estamos hablando, cómo se amalgama eso. Vamos a hablar también vamos a hablar de recursos naturales. Vamos a hablar de qué pasa en materia de defensa, a nivel militar. ¿Qué pasa con la defensa de América? ¿En manos de quién está? Vamos a hablar, por supuesto, de los fundamentos doctrinarios de ese régimen político y jurídico. Y también vamos a hablar de los avances tecnológicos.
menos, pero algo de eso vamos a tocarlo en algún momento. Vamos a hablar también de entonces, como les vuelvo a decir, no creo que lo terminemos en la clase de hoy. Algo ya comenzamos la clase pasada. En la clase pasada habíamos estado comentando, voy a tratar de ser un poco sintética, algunos aspectos. Uno, lo que tiene que ver con esa empresa privada que comienza esas tareas de exploración y de traer gente de la península hacia América. También vimos el debate que se suscitó a mediados del siglo XVI sobre, estamos hablando de esas personas que viven allí, de seres humanos, ¿de dónde salieron? Estos son cuestionamientos que se hicieron básicamente a nivel biológico. Decir, bueno, ¿cómo llegó esa gente allí? ¿De qué concepto se parte? De uno muy simple, y es dogmático. Dios creó el cielo y la tierra, y crió al hombre a su imagen y semejanza. Eso es dogma, eso es palabra de Dios. Entonces, ¿cómo nos explicamos su presencia? ¿Son personas racionales o no lo son? Eso lo va a zanjar de alguna manera el pensamiento salamantino cuando llega a una conclusión. Y es un poco lo que va a plantear Bartolomé de las Casas en ese debate ante el Consejo de Indias. Comentamos que el Consejo de Indias es de autoridad superior, digamos por debajo del monarca. Esta es una monarquía del Consejo. Y evidentemente todo ese organigrama institucional del que vamos a hablar hoy es el que funciona de alguna manera y el que va a arreglar y va a ordenar esta, digamos, esta estructura, este andamiaje. Y va a ser precisamente el Consejo de Indias el que va a llamar tanto a las casas como a Sepúlveda para exponer sobre el tema, sobre justamente la humanidad de los naturales. Y lo que va a sostener las casas es precisamente el que crea que los indios o esas personas que viven allí son amentes o son, digamos, no tienen capacidad de raciocinio, etc. Es una herejía. Porque si Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, evidentemente hay una clara contradicción con lo que están sosteniendo, o por lo menos están sosteniendo ese tipo de personas, y por lo tanto son hijos. Y ustedes ya saben qué es lo que había que hacer con el hereje: quemar el cuerpo para liberar el alma. Lo cual es, digamos, bastante. Entonces, más allá de esos debates que sí se plantearon en las altas esferas, quedaron zanjados a mediados del siglo XVI, ¿qué es lo que está pasando? Está comenzando esa afluencia de gente que viene en puñaditos y a través de privados. Es decir, hay un capitán que obtiene y celebra ese contrato de derecho público con la corona, que son las capitulaciones, que implican una serie de obligaciones por parte de ese capitán, por ejemplo, poner los barcos, juntar la hueste, por supuesto encargarse de cobrar los pasajes, bueno, las provisiones que deben de llevar para el viaje. No pueden tocar tierras portuguesas, después van a tener que incorporar algún cura a bordo, etc. Y por otro lado, las personas que se alistan. ¿Recuerda a alguien quiénes se alistaban? Profe, ¿Sí? hombres jóvenes, entiendo que eran los que se alistaban. Ahí está. Y básicamente, ¿qué condición social? Socioeconómica baja, como quienes no tenían nada que perder, básicamente. Ahí está. Quienes realmente no tenían un futuro claro y promisorio en la península,
encontraban en esa tierra lejana, que era más producto de su imaginación, la posibilidad y la ilusión de conseguir ser alguien en esta tierra y de adelantar tierras también para la cristiandad y por lo tanto tener algún mérito cuando toque la hora, ¿no? Del juicio final. Que eso es un resabio sin duda de la mentalidad medieval, pero ese espíritu de, digamos, de cruzada, digamos, que si bien tiene algo de cruzada, evidentemente también está la necesidad de tener mejores condiciones económicas, ¿no? Estamos entonces, creo que en condiciones de partir para tratar de entender o visualizar, decir, bueno, llegan puñaditos de personas, ¿verdad? Que básicamente llegan hombres solos. Y esos hombres, ¿qué es lo que van a querer? Formar su familia, tarde o temprano. ¿Mm? Ahora vamos a tratar de ver qué ven ustedes en esto. ¿Qué es? ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Por qué? Es el rey Felipe y la reina Leticia. La corona española. ¿Eh? La El corona. rey la corona española, el rey Felipe y Leticia. Familia real de España, mejor dicho. Porque En la familia real, porque están las nenas. Están las infantas. ¿Qué están haciendo? ¿Dónde? Palacio ¿Perdón? ¿Cartas diplomáticas, profesora, esa? ¿O ¿Diplomático? se escucha horrible o soy yo solamente? Sí, hay un ruidito ahí, un tonecito, no sé. Como una ardilla. Sí, hay una cosita ahí. Bueno, ¿quiénes son? Capaz que no puedo cerrar de acá, tengo que dejar de compartir para cerrar todo. Es la compañera que le funciona mal el micrófono, profe. Ana. El gato. A ver si... Dice que es la proclamación de Felipe. Pero no se te escucha bien, Ana. Ah, está, es eso lo que le pasa, sí. Este jefe de Estado y jefe de gobierno, sí, ¿sí? Pero sigo con... O sea, intenté silenciar todo y supuestamente estoy con problemas. La persona que quiera hablar, por favor, quítele en silencio su micrófono. Vamos a volver a compartir. Ahí de nuevo, mejor. Día de la proclamación de Felipe, dijeron por ahí. Profesora, es la proclamación de Felipe como rey ante la abdicación de su padre Juan Carlos. Está, como dijeron los compañeros, el jefe de Estado, ¿Quién es el jefe que de aquí en Estado este ahí? caso Rajoy No, está aquí. No es él, me parecía que era Rajoy. está Rajoy ahí paradito, Sí, me presenciando, parece. pero no es el jefe de España. ¿Quién es el Es el jefe de gobierno, perdón. El jefe de Estado es el... gobierno? Ahí sí. Sí, perdón, me confundí yo cuando lo dije. No es nada, no En hay que perdonar. el jefe de Estado es Felipe. Exactamente. Ahora sí. Presidente de gobierno, primer ministro, son jefes de gobierno. Pero en las monarquías, el jefe de Estado es el rey, ¿verdad? El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Bueno, entonces, estamos claros que es el día de la proclamación
de Felipe, ya sabemos quiénes son, ya identificamos que está Rajoy ahí presenciando el acto. Ahora lo que nos falta ver es ¿dónde están? ¿En el Palacio de la Zarzuela? Se oyen ofertas. Una pregunta, ¿no es en el Congreso Español? Sí. Están en el edificio de las Cortes. Es en el edificio de las Cortes. Ahí es donde funciona el Congreso. Exacto, donde funciona el Congreso, que hoy tiene 2 cámaras. Una Cámara de Senadores, que no es tan conocida, y la que nosotros conocemos más, los debates y demás, es el Congreso de los Diputados. Es digamos, la Cámara de Representantes, para que ustedes la puedan identificar. Y 2x3, o con frecuencia sería la forma más académica de decirlo, los jefes de gobierno van a exponer, y por supuesto los diputados participan en el debate. Entonces, ya sabemos dónde están. Están en el Parlamento. Están en el Congreso. Es ese edificio que tiene 2 leones al costado de la escalera, tiene una escalera grande, que es camino a la fuente de Neptuno. Si ustedes salen de Puerta del Sol, para el que conoce Madrid, que sepa por qué camino es. Ahora, lo que vemos ahí es un otro detalle, que tiene que ver con la corona. Esta noche nadie me dijo coronado, en la mañana me dijeron. ¿Qué está haciendo Felipe ahí? Ahí en particular es el ascenso de un reino coronado, ya que todo lo que implica la historia de la corona española desde un punto de vista histórico y cultural, que es una tradición que ya se viene haciendo un tiempo atrás en España. Coronado no está, no le veo la corona puesta ahí. No, por eso rey no coronado. Rey no, ahí está, el rey de España no se lo corona. Nunca lo han visto a Felipe con esa corona. Es un símbolo. Lo que pasa que, claro, la corona, o sea, representa en realidad la soberanía y eso va por parte de la población, ¿no? Sí. Esa corona es un símbolo. Lo mismo que el cetro, que se ve más de lejos ahí. Así la achico acá. Atrás de la corona está el cetro. Que son símbolos reales. Esa corona la mandó a hacer Felipe III en el siglo XVIII, porque es un símbolo, en realidad. Pero el cetro es anterior, es de los Habsburgo, es del siglo XVII. Está ahí atrás, apenas se ve. Pero arriba de ese almohadón están los 2 símbolos más importantes que representan la soberanía del pueblo español. Y eso es muy importante verlo. Del mismo modo que es importante ver que en el Salón del Trono del Palacio Real, Felipe va a recibir por ejemplo, los embajadores, o sea, ahí se van a llevar a cabo las ceremonias oficiales, pero, o sea, es un salón, por supuesto, de carácter protocolar, pero no van a ver nunca a Felipe sentado en el trono. Distinto es, por ejemplo, cuando la reina de Inglaterra, por ejemplo, inaugura el Parlamento. Sí, se sienta. Ahí ustedes ven, lo que le pusieron fue unas sillas, por razones obvias, pero eso no es un trono. Entonces, vamos a ver más concreto todavía. Concretamente, ¿qué está haciendo ahí? Dijimos que es la proclamación. ¿Qué está leyendo ese señor? ¿Alguien sabe? ¿Están reconociendo? ¿Haciéndole un reconocimiento también? No. Buenas noches, profesora. No sé quién me saluda. Sí, soy Paula.
ese señor no le está tomando juramento a Felipe VI. Juramento no sé si es, Sí, como se llama juramento acá a los presidentes, pero vendría a ser algo así. es parecido, que tiene que ver justamente con jurar defender la Constitución española durante su... Ahí está. Ese es el concepto. Como vieron, lo jura únicamente el rey en su proclamación. No lo hace ni Leticia ni las nenas. Entonces, comenzamos a visualizar cosas diferentes que tiene la monarquía española con respecto a la inglesa. Por ejemplo, a Isabel le pusieron la corona, le dieron en la mano el cetro, la pusieron abajo de un dosel para que recayera sobre ella, digamos, esa soberanía que se la da la divinidad. En este caso no. En este caso no es un tema religioso. Es una reunión. Profe, Perdón, ¿sí? puede ser porque justamente la Constitución española no reconoce al rey desde la divinidad, sino justamente como un pacto entre ellos, digamos. O sea, no habla de coronación, sino que habla de proclamación, justamente. Exacto. Es por eso. Porque se trata de un pacto entre hombres. La monarquía española fue y era, es y fue una monarquía de carácter secular. Y tiene que ver, ahora vamos a trabajar y vamos a ver dos conceptos, que tiene que ver con su condición de contractual, es decir, bueno, ahora vamos a ver en un rato dónde está el contrato, y también de carácter usufructuario, es decir, esa soberanía que ustedes ven ahí, representados por esos dos símbolos, en realidad no son propiedad del rey, siguen siendo del pueblo español. Hoy, estamos hablando de lo que. Y lo que hace el rey es usufructuar esa soberanía, o sea, administrarla en función del bien común. Y el medio para eso es respetando la ley. En este caso, Felipe lo hace respetando y haciendo cumplir la Constitución española. ¿Se va entendiendo hasta aquí? ¿Cómo es que el rey cumple o atiende justamente el bien común mediante el respeto a la ley? ¿Está? Vamos, o sea, estamos mirando la parte formal, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder entender qué hay detrás y cómo se hunde en la tradición castellana, inclusive, digamos, de toda la península, en lo que tiene que ver con el derecho. Entonces, nos vamos a quedar con esas tres palabras que las vamos a trabajar a lo largo de la clase de hoy, que es de carácter secular, usufructuario y contractual. ¿Está? Ahora lo que vamos a hacer es mirar un poquito cuáles son los conceptos fundamentales que se van a manejar desde la doctrina. Y a su vez, ¿qué fundamentos tiene o en dónde se respalda esta doctrina? ¿Primero es doctrina y después se funda en la realidad? ¿O primero, digamos, fue realidad y después se convirtió en doctrina? Le dieron forma de doctrina y le fueron, digamos, fundando en, digamos, en aspectos desde el punto de vista jurídico. Yo insisto en algo, chiquilines, que me parece importante en esta época tener presente. Y eso tiene que ver con lo que hoy decía el video que miraba. Es decir, bueno, tratar de sacarnos nuestra forma de ver las cosas, nuestro mapa, decía él, yo les decía nuestros lentes, y tratar de entender cuáles son los lentes de los demás. Y en esta época
no hay duda de la existencia de Dios. Y eso es muy importante para que ustedes puedan entender. Dios es el creador del cielo y la tierra. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Dios siempre está al final del camino. Pero eso no quiere decir que el gobierno y la organización que el ser humano toma en la tierra sea cosa en la que sea responsabilidad de Dios. Lo que está en Dios precisamente es ese concepto de potestad civil que se nos da a los hombres. Pero nada más. Cuando estamos en un grupo presencial, yo les digo, la diferencia que hay entre una comunidad y nosotros, cuando estamos reunidos presencialmente, es que nosotros no tenemos la voluntad de fundar ningún pueblo. Ellos sí la tenían, incluso hasta menos de las personas que nos reunimos en un salón de facultad, porque por lo general a esta altura del año siempre tengo entre 180 y 200 personas. A ver, no sé cuántas tengo hoy en sala, acá. Tengo 116. Bueno, suficiente para constituir un pueblo o una comunidad. ¿Dónde está la diferencia en la voluntad? Incluso pueden tener menos personas o menos hombres. Pero cuando ese grupo de personas se reúne y tiene la voluntad de fundar, evidentemente recae sobre ellas, y ahí tiene que ver, sí, la presencia de Dios, porque es el creador de todo. Los dota de esa potestad, de la soberanía. Y en uso de esa soberanía deciden fundar una ciudad o deciden fundar un pueblo. Eso es lo que se conoce como la doctrina del tiranicidio, o como el primer pacto que prevé la doctrina del tiranicidio. Hay un segundo pacto que tiene que ver con que ese pueblo también se da cuenta que solo no se puede defender del tiranicidio, que solo no se puede defender, y va a buscar también quien lo ayude a defender. Y eso pasa en buena medida por justamente celebrar un segundo pacto con un rey que pueda proveer esa defensa. Y ahí va a aparecer el nuevo concepto que tiene que ver con lo contractual. Es decir, estamos hablando, unimos, le agregamos a esa decisión entre hombres, por lo tanto el carácter secular, le agregamos lo contractual. Por eso es que le agregamos por segunda vez, lo contractual, que tiene que ver con ese segundo pacto entre el pueblo y el rey, que se renueva cada vez un rey. ¿Está? ¿Qué dice? ¿Cuáles son los términos de ese contrato? Si es un contrato, evidentemente hay dos partes, ¿no? ¿Les parece que solamente en un contrato pueden haber derechos y obligaciones puede haber solamente obligaciones para una parte, no ningún derecho?
profesora, Sí. El rey debe tener límites, ¿verdad? También. ¿Cuál es el límite del rey? ¿Cuál es el límite de un rey? Y la legislación, la obligación de los fueros, ¿no es? No se adelanten a palabras que todavía no vi. No pasar las libertades, no exceder las libertades de quien lo puso en el lugar, del pueblo. ¿Qué significa En realidad la soberanía libertades? solo va a delegar, o sea, solo va a, sí, a delegar, pero solo va a delegar, no la va a ceder, me parece. La soberanía solo se delega, pero no se apuren todavía. Yo pregunté cuál es el límite de un rey, y Ramiro me dice, el que le otorga la Constitución. La ley. Hay un dicho en Castilla que dice algo así, más o menos. En Castilla antes que reyes hubo leyes. Y esto es muy importante. La religión, no. La ley. El límite de un rey es la ley. Antes que reyes hubo leyes. Por lo tanto, y acá es una de las particularidades de la democracia en sí, que establece que un rey, cuando desconoce la ley, se convierte en ley. Ahora vamos a ver de dónde surge esa ley. ¿De dónde surge esa obligatoriedad de la ley? Surge de cumplir esa ley. ¿De dónde surge esa ley? En ese segundo pacto, el rey tiene algunos derechos y también algunas obligaciones. La primera obligación tiene que ver con respetar la ley de esa comunidad. Ustedes plantearon por ahí la palabra fueros. ¿Qué ocurre? Esa comunidad es nada más y nada menos que la forma en que se fue haciendo España, o la península, palmo a palmo. Ustedes saben que a partir del 711, siglo VIII, la península ibérica fue invadida por los moros. Y se van a quedar allí hasta enero de 1492. ¿Qué pasa? ¿Cómo de alguna manera ponen a los moros en retroceso cuando ya casi habían llegado hasta La Rioja? O sea, tenían más de media península ibérica tomada. Digamos, el gran revés aparece en la mítica batalla de Clavijo, donde aparece el apóstol Santiago. Pero más allá del mito, cómo se fue consolidando o rescatando, podríamos decir también, si miramos desde el punto de vista de los peninsulares, católicos o cristianos, cómo se fue rescatando, palmo a palmo. ¿Qué significa? Cada pedazo de tierra que se le adelantaba, que se le ganaba a los moros, había que consolidar. ¿Cómo les parece a ustedes que se puede consolidar un territorio? Poblando. Estableciéndose allí, pero estamos hablando de la primera línea de fuego. Posiblemente el campamento enemigo esté a la vista o detrás de una montaña, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que necesita ese grupo de personas que se establece allí para que sea efectivo,
para que ese control de ese territorio se consolide e incluso se pueda avanzar. ¿Qué les parece a ustedes que necesita? Tiene que haber una estructura institucional, una legitimidad, algo por encima de todos, que a la vez Tienen que los estar una. organizados, tienen que tener, tienen que poder darse sus normas también. Tienen que tener un respaldo también, ¿no? De la institución, como quien dice. Bueno, vamos por orden. Primero, tienen que tener la capacidad de organizarse, de darse sus propias leyes y hacerlas cumplir. O sea, poder organizarse. Y organizarse significa, desde el punto de vista defensivo, pero también desde el punto de vista de organización de ese pueblo. Yo qué sé, por ejemplo, las reservas de granos, el abastecimiento de agua, de leña, no sé, las cosas básicas que necesita un grupo humano para poder sobrevivir en esas condiciones, ¿no? O sea, vamos despacio. Entonces, ¿qué es lo primero, según la legislación castellana, que se hace cuando se adelanta tierra? Se funda un pueblo, tal como ustedes lo dijeron, para consolidarse en un lugar. Se funda, eso significa marcar desde la plaza, un lugar para la iglesia, y un lugar y una institución, para dar una institución en la cual ellos puedan justamente ejercer el gobierno de esa ciudad, puedan organizarse también desde el punto de vista político y económico. Y para eso está el cabildo, que está del otro lado de la plaza. No sé si les comienza a sonar. Eso va a pasar, América. Entonces, en esa institución, en ese cabildo, ¿de qué se van a encargar? Se van a encargar también de gobernar ese pueblo, de organizar su defensa, como decía, de atender sus necesidades, reservas, bueno, en el caso americano, después yo que sé, va a pasar por el cabildo el hecho de la instalación de un taller, o sea, toda la vida económica de la ciudad va a pasar por allí. O sea, es la institución en la que se ejerce el gobierno de la ciudad, ¿está? Y por lo tanto es la institución en la que recae sobre el ejercicio diario de la soberanía. Y también la institución en la que se va a elegir en tribunal de primera instancia. Recuerden que todavía no tenemos a Montesquieu, por lo tanto no hay separación tripartita del poder. No te entiendo, Matías, cuando hablas de credos. No entiendo la pregunta o el comentario. No entendí la pregunta, o sea, el planteo. Bueno, continúo. Me trato de concentrar. Entonces estamos hablando de que allí en el Cabildo se ejerce esa soberanía que recayó sobre esa comunidad por el hecho de haber formado un pueblo, de haber fundado. ¿De qué se dan cuenta? De que en realidad, para una mejor defensa, y sobre todo porque están en una línea de batalla, están cerca de la línea de fuego, diríamos en términos más modernos, en esta época no, les conviene celebrar un pacto con un rey para que ayude en su defensa, lo que hablábamos.
Ahora, el rey le dice, bárbaro, sí, yo puedo ayudar en su defensa. Incluso pueden fundar en mi nombre. Pero, primero, digamos, voy a querer el juramento de lealtad, si no fundaron en mi nombre, y si no funden en mi nombre, pero esa lealtad tiene que ser materializada. ¿Cómo les parece a ustedes que se puede materializar la lealtad a un rey? A través del pago de impuestos, por ejemplo, ¿sí? De diferentes formas, en algunos casos van a ser, digamos, en metal, otros van a ser en especies. Hay distintas formas de pagar el tributo. Entonces tiene que ver con el pago de tributos y Daniel agrega el tributo de sangre. O sea que si algún otro reino de ese mismo rey es atacado, mandar una parte de mis soldados o de los soldados de ese pueblo, o de la defensa de ese pueblo, para también te ayudar. Porque sin duda, si atacan un pueblo vecino o un reino vecino, tarde o temprano van a venir contra mí. Entonces, mejor que yo vaya y ayude al vecino a solucionarlo, o sea, al otro reino, al otro pueblo, antes de que efectivamente me ataquen. Entonces, acá comenzamos a visualizar cómo se piensa construir ese contrato, ese segundo pacto. ¿Es suficiente con eso? Entonces, el pueblo, digamos, va a querer, a su vez, determinadas garantías. Bueno, le pago tributo, doy el tributo de sangre, pero a su vez ese pueblo quiere algunas cosas del rey. Una de ellas es su palabra real de no enajenación. ¿Por qué? Porque la soberanía no se delega. Perdón, la soberanía no se cede, la soberanía simplemente se delega. Por eso es que la monarquía, eso es su fruto. ¿Está? ¿Quedó claro esto? Porque, digamos, me trabuqué. O sea... ¿Cómo fue, perdón, profesora, esa frase final que me redondea el concepto? Sí. Si la dices vuelta, me ayuda. La soberanía no se cede, la soberanía se delega. Se delega. Ahí está. Y el monarca aparece siempre como un protector de esos nuevos pueblos. Aparece Es la imagen que da. Ahí está, aparece como alguien que gestiona esa soberanía para el bien común. Bueno, tiene que ver, ahí está la Constitución española, hunde sus reminiscencias, hunde sus raíces en estas cosas. Sin ninguna duda. Hay cosas allí presentes. Profe. Es cortito, lo leo, porque dice, la soberanía nacional reside en el pueblo español, de que emanan los poderes del Estado. Sí, pero ahí vamos, ese concepto es Constitución de Cádiz. Reside en el pueblo español. En esta época, el concepto tradicional de soberanía reside en los pueblos, en los reinos. Es el mismo concepto que va a utilizar la soberanía particular de los pueblos. Ojo, ese artículo 2 de la Constitución española tiene que ver con un cambio de concepto de soberanía que se aparece en el siglo XVIII y se cristaliza en la Constitución de Cádiz de 1812. Ojo con eso. Pregunta de examen. Sí, hay un proceso de constitucionalización de las monarquías. Bueno, eso lo vamos a ver cuando veamos Reforma Borbónica y cuando veamos movimiento juntista. Puede mirarlo en este mismo canal en los siguientes capítulos. Muy bien. Primero, hoy vamos a dar hoy es el primer capítulo de la serie. Eso es motivo para que usted vuelva a mirar la serie. ¿Profe? Sí.
Una consulta, ¿puede ser que de alguna manera estemos hablando como de algún tipo de hito o antecedente del principio de autodeterminación de los pueblos? ¿Y para qué quieres que te lo enseñe? Si no tuviera algún vínculo con el siglo XIX y con lo que va a pasar, sobre todo en esas 2 primeras décadas del siglo XIX, no estaba perdiendo el tiempo. Eso no te quepa la menor duda, o sea que está sonando bien, con mucho gusto. Entonces, lo que estamos viendo ahora es el concepto tradicional de soberanía, que es este concepto de potestad civil, ¿verdad? La potestad civil desciende de Dios a esos hombres que son los vecinos fundadores de cada comunidad política, o sea, de un pueblo. Esa potestad civil se ejerce a diario en el cabildo, que es la célula de la soberanía, es lo que representa ese pueblo. ¿Está? Hasta ahí vamos bien, ¿no? Cuando se hace un segundo pacto con el monarca, esa soberanía no se cede, no se le da al monarca en propiedad, sino que cada pueblo la retiene y lo único que hace es delegar una parte. Lo que no delega es el autogobierno de la ciudad. Y tiene la potestad de enviar diputados a Cortes del Rey, a las Cortes del Rey. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? La relación de los pueblos, estoy hablando en plural, es directa con el rey, no de unos pueblos hacia otros. Es directa con el rey. Eso después le fue claro a América después. Claro. Entonces, lo que tenemos ahí es una relación de cada pueblo con el rey, digamos, por esa relación de pacto, por ese pacto. Por eso es que ustedes ven, digamos, que cuando un rey, como se dio, muere y asciende al trono su hijo, príncipe de Asturias, príncipe de Viana, príncipe de Gerona, porque son, o sea, príncipe heredero de Aragón y de Navarra, es jurado, o sea, se informa a los vecinos de la ciudad y se reúnen en la plaza, en el caso nuestro sería la actual Plaza Matriz, y allí frente al cabildo se daba lectura y se procedía a jurar el nuevo monarca. Y eso tiene que ver cómo se lo jura. De la misma manera... Profe. Sí. Sí, perdón, antes de que sigas y si no me pierdo, yo entendí todo eso. Lo que yo no me quedó claro, ¿qué sería materializar la lealtad? ¿Cómo demostrar de manera fáctica esa lealtad? Pagando tributo y con contribución de tributo de sangre. Está, bien. Ahora sí, el pago de tributo va a depender de digamos, el estamento al que pertenezca. Las comunidades indígenas, por ejemplo, pagaban en especie. El que no era parte de las comunidades indígenas, que era un español americano, por ejemplo, un minero, pagaba el 20% de lo producido. Ahora lo vamos a ver, no te preocupes. Entonces, la materialización de la lealtad pasa, o sea, digamos, ¿cómo materializas ese juramento? Pagando tributo y cuando el rey lo requiera, ir a la guerra a nombre de tu rey. ¿Sí? ¿Ahora sí? Camila. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Por favor, no se queden con dudas en esto. Voy a tratar de repetirlo varias veces para que quede. Entonces, tenemos un pacto, digamos, de esa comunidad sobre la cual descendió ya la potestad civil, que ya tiene su institución, que es el cabildo a través de la cual ejerce, y es a través del cual ejerce el autogobierno. Ustedes van a escuchar por ahí la palabra fueros, ya me la dijeron. La palabra fuero significa libertades. Y libertades, dicho así, no entendemos qué es.
Entonces tenemos que clarificarlo en nuestro lenguaje. Como dijo, por eso que yo les puse el video ese al comienzo. ¿De qué se trata? Digamos, ¿cómo podemos expresar claramente de lo que estamos hablando? Entonces, la palabra fueros, la palabra libertades, significa una cosa: autogobierno de la ciudad, del pueblo. La potestad de seguirse autogobernando en la jurisdicción de ese pueblo. Y por lo tanto ejercer el primer nivel de la justicia, o sea, ser tribunal de primera instancia. Eso también se erige en cabildo. Encargarse de la defensa, encargarse de la economía de la ciudad, etc. ¿Está? Y eso tiene a su vez digamos, una manifestación a nivel de ese segundo pacto que tiene que ver con el envío de diputados a Cortes. Ahora, esos diputados que manda ese cabildo, ahora les comienza a sonar envío de diputados por parte de los cabildos. ¿Sí? ¿De qué iban munidos los diputados de los cabildos en el siglo XVIII? Perdón, en el siglo XIX. Iba con instrucciones. Con instrucciones. Exacto. Y ahí aparece una palabrita que tiene que ver con representantes del cabildo. Y lo que tenían que hacer era ceñirse a sus instrucciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en esas instrucciones estaba el ejercicio de la soberanía de esa colectividad. Claro, lo que hace es el mensajero, ¿verdad? Como no podían mandar un WhatsApp, mandaban a alguien con el papelito. ¿Se va comprendiendo? ¿A dónde? A Cortes. A esas mismas Cortes que vieron jurar a Felipe. ¿Desde cuándo hay Cortes en España? Mejor dicho, en la península. ¿Cortes como Cortes o Cortes como Poder Legislativo? Que no es lo mismo. Bueno, convengamos que ha habido una evolución, ¿tá? Lógica. Pero ¿cuál es el primer parlamento del mundo occidental? El de León. 100 años antes que el de Inglaterra. Pero lógico, nos han contado que es el de Inglaterra. No, León. 1180. Yo iba a decir Inglaterra. Porque es el que más... 1188. Ahora, estoy de memoria, estoy segura. Y es 1188. 1188, ¿verdad? Gracias. Lo que pasa es que a veces las fechas de memoria a uno le pueden jugar una mala pasada. 100 años después fue el de Inglaterra. ¿Qué pasa? Por lo general es un dato que no nos lo da. Por eso es que a veces les pido que lean a John Eliot, porque es un profesor inglés de la Universidad de Londres, y él dice estas cosas. Y nosotros no tenemos ni idea. Siempre nos dijeron que era Inglaterra. No sucede que en la Universidad de Londres, los catedráticos dicen que el primer parlamento es de León. Entonces, hay cortes desde plena Edad Media. Y esas cortes, como las cortes aragonesas, por ejemplo, el rey tenía que ir muy cabizbajo a pedir aumento de tributo. Son las cortes las que votan el aumento de tributo. No era el rey el que aumentaba el tributo. Y tenemos cortes en Aragón, tenemos cortes en Castilla, tenemos cortes portuguesas,
¿Qué va a pasar con las cortes? A medida que va pasando el tiempo, tratan de convocarlas lo menos posible. Y los Borbones van a tratar, bueno, ahí tenemos los decretos de Nueva Planta de Felipe VI, que evidentemente es lo que corta, son el autogobierno de Aragón. Y que evidentemente es una de las, lo que toma la construcción de la identidad catalana de hoy, es precisamente ese cercenamiento que entienden algunos que hubo por parte de Felipe V, que básicamente se funda en algo que es el derecho del vencedor, porque el reino de Aragón era partidario de Carlos de Habsburgo en la guerra de sucesión de la corona que estalla en 1701. Pero falta todavía bastante para que eso ocurra. Pero lo cierto es que mientras tanto, cada rey comparecía en cortes para ser jurado y para jurar. De hecho, la fórmula aragonesa que le leían, o sea, esto, pero estamos hablando en plena Edad Media. De hecho, el propio Carlos o el propio Felipe II, hasta que no fueron a las cortes de Aragón, no se convirtieron en rey. Y los aragoneses le preguntaron algo más o menos así: nos, que somos igual a vos, os juramos, si juráis mantener nuestros fueros y costumbres, si no, no. Es decir, ¿qué es lo que le están diciendo? Tenés un límite, y el límite es la ley. Y si no respetas la ley, te convertís en tirano. Y ahí, digamos, la doctrina del tiranicidio, con los dominicos a la cabeza, Juan de Mariana, Juan Roa Dávila, van a decir, no solo, digamos, al convertirse en tirano, cualquiera tiene derecho no solo a hacerle la guerra, sino a matarlo. Y no lleva pena, porque el monarca se convirtió en tirano. Esa es la doctrina del tiranicidio. Por lo tanto, el rey tiene la obligación de respetar la ley y respetar los fueros y costumbres. Si no, no. Es decir, el autogobierno de los pueblos. Le hace el ejercicio del autogobierno a través del Estado. ¿Se comprende? Alguien me dice, no comprendí, perdón. Profe. ¿Qué repito que no se entendió? A ver, ayúdenme. Profe. ¿Sí? O sea que la teoría del tiranicidio dice, primero que nada, que es ser tirano es, si no respeta la ley, el monarca se transforma en tirano. Sí. Y la teoría, a su vez, dice que en caso de que un monarca se transforme en tirano, se adquiere, como quien dice, el derecho para cometer tiranicidio y en consecuencia no lleva pena. Para matarlo, sacale el cometer tiranicidio. Bueno, está, para matarlo, para matar al rey, primero para hacerle la guerra. Y segundo, para matarlo. Sí, es un derecho a la rebelión. Es como una coercibilidad que se le impone al rey, es decir, si te pasas de la raya, te matamos. Te hacemos la guerra. Primero. Y si te podemos agarrar, te matamos. ¿Está? Quedó sí. Claro y... No sé si... Pero también Ahí me dice María que ahora entendí. El segundo pacto establece los límites del rey. Los derechos y los límites del rey. Pero también los derechos de los pueblos. Derechos y obligaciones de ambas partes. Por eso es que después cuando veamos las... voy a responderle a Daniel. Por eso cuando veamos la guerra guaranítica, es este argumento es el que utilizan. ¿Por qué? Porque el rey fue contra su palabra real de no enajenación de la tierra. Y por lo tanto, no puede, si un grupo de un pueblo le había jurado lealtad a él no puede pasársela a otro rey. Que fue lo que hizo Fernando VI. Que le pasó todo el territorio, o sea, los 7 pueblos misioneros, se los pasó al rey de Portugal.
Eso se llama enajenación. Y la enajenación es motivo de rompimiento del pacto, de este segundo pacto. Por eso los pueblos guaraníes, misioneros, se levantan contra el rey, porque primero el rey rompió el pacto. ¿Se va comprendiendo hasta ahora? O sea, no rodaron cabezas, pero se le hizo la guerra. ¿Cómo no? Profesora, Ya las revoluciones en... Lo mismo va a pasar, por ejemplo, con el principio digamos, el levantamiento de Tupac Amaru. El rey rompió el pacto en materia de tributo y se levanta Tupac Amaru. José Gabriel Condorcanqui. Es el mismo concepto. ¿Se va entendiendo ahora? Porque justamente implica, digamos, los términos del tributo forma parte del pacto. No lo puede cambiar de manera unilateral. En este caso, evidentemente, hubo un cambio de la tributación que perjudicaba a las comunidades indígenas. Y particularmente de la cual era señor. Porque acá estamos hablando de un señor natural. ¿Se va entendiendo hasta ahora, chiquilines? Profesora, ¿esos pactos siempre eran por escrito o tenían algunos pactos eran verbales? Verbales. Y incluso, digamos, van tomando distintas formas. Digamos, vamos a ver que de alguna manera algunos van a hacer alianzas. Yo se lo estoy planteando en estado puro como lo va a sostener la doctrina del tiranicidio. Pero van a tener distinto... Ahora vamos a ver después el tratado de Quillín, justamente para que vean un poco los términos y cómo se refleja esto. Pero hubo 90 años de guerra de diferencia. Es decir, ¿cómo esto se aplica? Se puede aplicar de manera más rápida, como pudo haber sido cuando Cortés... ustedes saben cómo, digamos, lo que ocurrió con Cortés, ¿no? Cortés era un abogado lleno de deudas cuya entrada a América estaba prohibida. Que no entren a mi reino de Indias colillas, que todo lo complican con sus créditos y trabucos. O sea que los abogados no estaban permitidos. Como no lo estaban permitidos los judíos, como no lo estaban permitidos también los extranjeros. Solamente podían pasar a las Indias aquellos que tuvieran residencia en Castilla. Y eso se obtenía con 10 años de residencia en Castilla, o sea, ser castellano, ¿verdad? Y por supuesto ser cristiano viejo, porque la idea justamente era difundir la palabra de Dios, y eso sí se lo había indicado el Papa. Entonces, tenemos el caso de Cortés, que se mete en un barril, por supuesto no pagó el pasaje, como dice la compañera, y logra convencer a otras personas que iban allí de robarle los barcos a Velázquez, que era realmente el que había obtenido la capitulación, que estaba en Cuba, y cruza enfrente, a México. ¿Y qué es lo primero que hace? Fundar. Tuvo un hijo también con Isabel de Montezuma. Se casó con Malinche. Entonces, la primera acción de ese puñadito de hombres fue fundar y establecer cabildo. Fundar ciudad y fundar cabildo. ¿Y quiénes fueron los cabildantes? Ellos, obvio, y tenían una cosa que conseguir, era por supuesto esposas, ¿no? Pero eso va a venir después en el caso de Cortés. Y va a venir de la mano de cómo vienen las esposas en esta época. En este caso, es tratar de casarse bien y pasar a formar parte de esas colectividades o de esas comunidades. Ellos son los nuevos, que tienen algunas particularidades atractivas. Se suben a caballo, se pueden subir y bajar. Entonces de pronto aparecen un animal con 4 patas y de pronto tienen 2 patas. Y el animal de 4 patas queda aparte. ¿Qué es lo que pasa ahí? En este diccionario que tenemos en el hemisferio izquierdo del cerebro,
que es el que permite que si yo les muestro esto, ustedes sepan que es un celular, ellos no tenían ese diccionario. Ese animalito que, digamos, que se partía en dos, no estaba en el diccionario y eso causó mucha impresión. Como también causaron muchísima impresión las armas de fuego. Y eso, evidentemente, resultó ser, luego que se pasó la sorpresa, pasó a ser, digamos, algo atractivo por lo cual aliarse. Eso es lo que hicieron los toltecas y algunas otras comunidades más que habían sido recientemente dominadas por los aztecas. Y hay una cosa que se llama, ayudaban las profecías y eso, ¿verdad? También se vieron ayudados, si se quiere, por, digamos, otras comunidades que se fueron sumando. ¿El objetivo cuál es? Y me gustaría que se pudieran al lugar de los toltecas, ustedes, o de esas colectividades. La pregunta... No escuché. Repetir la pregunta de cuál era el objetivo. Ah, sí. Yo quiero que ustedes se pongan en el lugar de esas colectividades. Aparece alguien que tiene un arma de fuego ahí interesante, que no se conocía. Y yo tengo, digamos, estoy con los aztecas que me acaban de dominar. Sí, el enemigo de mi enemigo puede ser mi amigo. Una Y alianza no lo conveniente. transformo. Con tal que me ayude, lo convenzo para qué. ¿No? Es decir, quien antes pueda aliarse con ese alguien o esos grupos de personas, por más que sean poquitos, ese grupo de personas que tiene eso que es distinto y que asusta, antes de que lo usen en mi contra, capaz que me lo puedo conseguir como aliado y ayudarme a mí a sacarme de encima a los aztecas que me acaban de dominar. ¿Se va comprendiendo qué fue lo que hicieron? O sea, los toltecas y demás, lo que hicieron fue tratar de utilizarlos para ir contra lo que era realmente su enemigo. El tema es que tenemos la historia contada desde el lado de Cortés. Vamos a ponernos del otro lado. ¿Y cómo se sella una alianza en esa época? Con un matrimonio, de la misma manera que hacían los europeos. Nada distinto bajo el sol. Entonces, por más que la nena le haya dicho, tío, pero tiene sífilis, no importa. Porque la alianza debe ser sellada. Y a veces hay que desmitificar un poco estas cosas. Entonces hay, digamos, casos rápidos y hay otros que son muy lentos. En el caso de los mapuches tuvieron que mediar 90 años de guerra para llegar a la paz. Y ahora lo vamos a ver. Pero se va entendiendo entonces esta monarquía que es de origen contractual, que es de origen secular, porque es un pacto entre hombres, tanto en primer pacto como en segundo, y el carácter contractual que tiene que ver con los derechos y obligaciones de ambas partes. ¿Se va entendiendo eso? ¿Les va quedando claro los derechos y las obligaciones de ambas partes? Yo cuando tengo pizarrón les voy poniendo, ¿no? Lo que tiene que hacer cada parte. Les pido que a medida que ustedes vayan anotando, no se olviden el respeto al autogobierno, que tiene el rey, el respeto a la ley de esos pueblos, el derecho que tienen esos pueblos de mandar diputados a cortes, la obligación que tienen esos pueblos de pagar tributo y de contribuir con el tributo de sangre, o sea, y atender los ejércitos del rey, o integrar los ejércitos del rey, para que ustedes vean cómo se materializó eso. Y ahí ya digamos,
cuando Felipe V, y ahí es un Borbón, estamos en el comienzo del siglo XVIII, va a crear la Guardia de Corps, que es la Guardia Real, va a tener un batallón de cada uno de sus reinos. Y por supuesto va a tener un batallón americano. Y muchos de los militares destacados, como podemos tener un San Martín, etc., justamente va a ser oficial, se va a formar como oficial en la península, y tiene que ver precisamente con ese espacio que se le abre también a todos los reinos, ¿no? Vamos entendiendo hasta aquí, ¿no? ¿Puedo avanzar? Vamos a tratar de introducir un nuevo concepto, que es el concepto de la plurimonarquía. Y tratar de ver a qué se incorporan las Indias. John Eliot, este profesor de la Universidad de Londres, de quien ya les he hablado, que tiene un libro que se llama Los Imperios Atlánticos. A mí, desde mi punto de vista, me parece excesivo hacerle leer todo ese, sinceramente. Yo en ese texto, yo extraje lo que es para mí el principal concepto. Él también es ahí donde, en ese artículo que se les dejaba, es ahí donde él habla de que el primer parlamento es de León en 1188, pero me parece excesivo. Si alguien quiere leerlo, está disponible en internet, se llama Los Imperios Atlánticos. Él les explica en ese artículo cómo es esta monarquía. Profesora, ¿el imperio de qué? Los Imperios Atlánticos. Está, bárbaro, Sí. gracias. Si alguien quiere leerlo, está en internet. A mí me parece que puede ser una bibliografía sugerida, recomendada o algo así, o ampliatoria. Me parece excesivo que lo lean para el examen, honestamente. Pero bueno, a gusto del consumidor. Lo que sí me parece importante es que ustedes puedan ver cómo John Eliot define a esta España de la Casa de los Ojos. Puede ser descrita como una estructura descentralizada, formada por un conjunto de jurisdicciones y comunidades bien diferenciadas. Castilla y León, las provincias vascas, la Corona de Aragón, el Reino de Navarra, y Portugal, que entra y sale, que ahora vamos a ver con gráfica, y también se le puede agregar las Indias Occidentales, todas las cuales debían lealtad a un mismo monarca. Es decir, ¿qué es esto para decirlo un buen romance? Es un hombre que es rey de varios reinos. Nada más. Y que debe dedicarse a cada uno de sus reinos como si fuera su hijo. Lo que tiene es trabajo acumulado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Qué pasa? Hay algunos reinos que quien detente la corona de Castilla también detenta la de Navarra, detenta la de Granada, detenta la de las Indias Occidentales. Nada más que eso. Porque van pegadas, van anexas. Pero no quiere decir que vayan subordinadas. Y eso es muy importante. Ahí está el imperio del mundo atlántico. Ahí está, muchas gracias, muy amable. Michael fue el que lo colgó, muy amable Michael, gracias. Entonces, acá en esta placa les voy a mostrar para que vean cómo
se va construyendo palmo a palmo. De esos 4 reinos originales, que son Castilla, Toledo, León y Galicia, básicamente en el reinado de Alfonso X el Sabio, estamos hablando de 1225, que es la misma época de las 7 partidas, cómo se le comienza a ganar tierras a los moros y comienzan a incorporarse en esos 25 años Córdoba, Murcia, Jaén, Sevilla, hacia mediados del siglo XIII, el Algarve, que es un territorio portugués actualmente, el reino de Algeciras, y vamos a ver cómo Portugal entra y sale de la corona, según lo que dictaminen los derechos dinásticos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí en esa gráfica? Una construcción progresiva de esa acumulación de reinos. Una cosa que tengo que decir, y con esto voy cerrando esta primera etapa de la clase, es que si hay un Estado-nación que ha costado mucho construir, que no sé si lo han logrado construir, o que por muchos años fue un fracaso, como Estado-nación único, ese ha sido España. Eso que se logró fácilmente con las repúblicas americanas, Argentina, yo qué sé. Ahora pienso en Bolivia, en México, realmente están tan realmente construidos. Construcción misma del Brasil, de fines del siglo XIX, comienzos del XX. Digamos, ese sentirse uruguayo, argentino, chileno. Eso en España, todavía hasta hace pocos años, si no es que hasta hoy, está en el debe. Si no, preguntan a un catalán, por chiste, simplemente, para ver qué hace, qué dice. Confundan a un catalán con un sevillano o con un extremeño. Solo para ver cómo reacciona. Eso sí, procuren mantener los 2 metros de distancia, ¿no? Porque cosas salgan corriendo, si es muy efervescente. Porque acá sí, yo me acuerdo una vez en Sevilla que me dijeron, que no eres porteña. O sea, rompió bien por la voz. Pero a mí no me ofende que me diga que pueda ser argentina, ¿no? O sea, capaz que de Entre Ríos o de alguna otra provincia. Pero pregúntenle a un catalán cómo reacciona. ¿Eso para qué les hago este? Simplemente para poner en duda ese sentimiento de unidad, de unicidad, que para nosotros es natural, pero que en España aún hoy está en el mundo. Franco intentó construir una España grande y única. Ahora, de ahí a que lo lograra, realmente hay una distancia y muy grande. Yo me acuerdo una vez que estaba en un seminario y vino Manuel Lucena, que es un historiador español, y un chileno que estaba dando su exposición. Luego de terminar la exposición, el chileno dijo, habló del Estado español, no me acuerdo si la exposición era del siglo XIX o anterior, y luego de que termina la exposición del chileno, Manuel Lucena me dice, no se puede hablar del Estado español. Simplemente para poner en cuestionamiento sobre la mesa una sola palabra, España, como una unidad. No podemos pensar en esta época en España como una unidad. Es un anacronismo. Y menos podemos pensar en hablar del rey de España. No existe rey de España hasta Amadeo I. Y estamos hablando de década del 70 del siglo XIX, 1871. Es que es proclamado el primer rey de España.
antes de eso es tal como dice en esa placa. Rey de Castilla, de León, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Galicia, de Murcia, de Jaén, de Córdoba, de Sevilla, de los Algarves, de Algeciras y Gibraltar, de las islas de Canarias y las islas e islas y tierra firme de la mar océano, señor de Vizcaya y de Molina. Ese es el título. Largo, que se acortaba. ¿Cómo lo abreviamos? Como Castilla, y después lo empezaron a abreviar en la jerga común de las Españas e Indias. Rey de las Españas e Indias. Porque evidentemente era demasiado, pero no podemos hablar de rey de España. ¿Está? Y eso es muy importante, porque detrás hay toda una conceptualización que tiene que ver con esa acumulación de... Entonces, y acaba la pregunta. ¿Ustedes conocen alguna otra acumulación de reinos en iguales condiciones unos de otros? Reino Unido, A ver. porque tenés Inglaterra, Gales, etcétera, tenés varios. Escocia, bueno, también los territorios de alta mar. Ah, el Commonwealth. Que, bueno, abarcaba lo que era Australia, Canadá. ¿Abarcaba? En su momento bueno, abarca, porque también aparece hasta en el dólar canadiense. ¿Por qué aparece la reina en el dólar canadiense? ¿Quién es el jefe de Estado de Australia y Canadá? ¿Sigue siendo la reina Isabel? La reina. Es Isabel, sí. ¿Es Isabel? ¿Por qué? Porque Canadá y Australia son una monarquía constitucional, que tienen un primer ministro, sí. Sí, claro. Pero tienen un jefe de Estado, que es un rey. Y el Commonwealth es una acumulación de reinos. Lo que pasa es que no lo hacemos el paralelismo habitual. Sí, vos pensás en Canadá y pensás que es una república, pero no lo es. Voy a tratar de responder una preguntita que me hicieron acá. Ahora es rey de la España, no. El título que tiene Felipe es de rey de España. A partir de Amadeo I es el título de rey de España. Alfonso XII y Alfonso XIII van a ser reyes de España. ¿Está? De ahí en adelante. O sea, reyes de España tenemos con el título, ¿verdad? Como rey de España, Amadeo I, 1871. Después tenemos a Alfonso XII, su hijo Alfonso XIII, Don Juan de Borbón, que nunca reinó directamente, que nombra a Franco, es a Juan Carlos, y Felipe. Tenemos nada más que esos que tuvieron el título de rey de España. ¿Está? ¿Se va entendiendo entonces por dónde vamos? Si les parece, hacemos un corte acá, volvemos en 10 minutitos. Son y 37, o sea, hay 40, volvemos menos 10, ¿les parece? Ahí está. Voy a dejar de compartir.